Ahí está la grabación iniciada, así que les damos la muy bienvenida a todos y a todas en el nombre del Círculo de Titulados de IP Chile, el inicio de esta semana de empleabilidad 2025, donde va a ser un espacio creado para poder fortalecer las habilidades profesionales de nuestros estudiantes y titulados a conectarse con el mundo laboral y poder abrir nuevas ofertas y oportunidades de desarrollo personal. Sabemos que constantemente vivimos en un entorno laboral de constante cambio, donde la adaptabilidad, la actualización y el autoconocimiento son claves para poder ir creciendo y destacar como profesional. Esta semana va a ser una semana donde podamos tener distintas actividades, distintas charlas, donde los invitamos a poder participar. Tenemos aquí a la directora de Progresión Académica de IP Chile, Paz Ahumada, que nos está acompañando como autoridad de IP Chile. Así que muchas gracias, Paz, por acompañarnos en esta instancia. También les comento que toda esta semana será una semana de enriquecimiento, donde podemos conectarnos con distintas charlas que ustedes van a poder aprender, así que los animamos a poder conectarse con los expositores, a poder preguntar, a poder compartir sus experiencias y a poder aprender. Así que en esta charla tenemos nuestra moderadora, que es Cecilia Gómez, así que le doy el pase a ella para que pueda presentar a la expositora y su respectiva charla. Muchas gracias, Elizabeth, por la presentación. Gracias a las personas que están interesadas en participar de este taller, como decías, también muy relevante para este contexto de empleabilidad. Bueno, me presento, mi nombre es Cecilia Gómez, voy a ser moderadora de este taller junto a mi compañera Gabriela, que ella nos va a compartir la presentación, ¿cierto? Nos va a relatar de lo que vamos a hablar hoy día. Ambas somos orientadoras laborales de trabajando.com y la idea es poder darle este enfoque hoy día en lo que es el currículum, que es básicamente la base de las postulaciones a cualquier empleo. Así que la invitación es que le puedan sacar el máximo provecho, no solamente a este taller, sino como decía Elizabeth, también a los otros siguientes que existan, para que puedan beneficiarse, ir aprendiendo de esto que es, como decían, también un cambio constante, ¿cierto? De repente hay demasiada información, entonces no sabemos para dónde enfocarnos. La idea de esto es como dar un encuadre, un lineamiento, recomendaciones siempre, ya no es como obligación. Así que apertura, participen, pregunten, porque es la instancia, y bienvenidos y bienvenidas todas. Así que hoy día empezamos con el taller de razones y diferencias de los formatos de currículum, junto a mi compañera Gabriela. Perfecto, muchas gracias, Cecilia. Bueno, ahí como comentaba la Ceci, la idea de este taller es que puedan participar, ir haciéndonos preguntas, canalizándolas a través del chat. La idea es que de este taller se puedan llevar herramientas para que puedan poner en práctica también en sus CV, y así también esto pueda ser mucho más estratégico y los pueda ayudar también para su búsqueda de trabajo. Entonces vamos a comenzar un poquito con la charla. Ahí cuéntenos un poquito cómo llegan al taller. Le pusimos ahí una imagen con algunos emoticones, cómo se sienten hoy día, quizás qué expectativas también tienen dentro de este taller o qué les gustaría a ustedes también poder recibir. Yo no los veo, tampoco veo el chat, así que cualquier consulta, pregunta, vayan haciéndola, y Cecilia ahí o Elizabeth las van a ir canalizando para que yo se las pueda responder a cada uno. Sí, Hola, Gaby, Bien, dime. lo que pasa es que no se soy ve. Alfonso. Es que, disculpa, Em, Alfonso, deja indicarle algo a la Gaby técnico, sí, sí, que sí. no se ve como en modo presentación. Ah, ya, denme un segundo entonces para Para que- ponerla ahí. ¿Ustedes me Ahí indican? sí, Sí. ahí sí. Ya, perfecto. No sé, iba a hablar Alfonso, creo. Sí, es que nos dijeron que nos presentáramos, entonces quería saludar. Perfecto, Alfonso, hola, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Lo que pasa es que yo tengo ya un CV ya hecho, Ujú. pero no sé si está muy bien. Por eso me he querido conectar a esta charla para un poco saber. Así que cuando ustedes puedan, quizá al final de la charla, si les podía hacer algunas preguntas o verificar que mi CV sin experiencia, porque no estoy con experiencia, estoy recién titulado, esté bueno.
Sí, obvio, ningún problema. De hecho, dentro del taller veremos como algunos formatos de CV que también entra a lo que tú me comentas, CV para personas sin experiencia, recién egresados, cargos de oficio. Entonces ahí vamos a ir viendo los formatos y quizás en ese momento, si te surge alguna consulta, te las vamos respondiendo de inmediato. Ya, muchas gracias. Perfecto. Entonces vamos a empezar a comenzar. Les voy a mostrar un poquito los objetivos que veremos en esta charla. La idea un poquito es que antes de sentarnos a escribir un CV, es importante también que entendamos el contexto en el que este documento tiene que existir, ¿ya? El currículum no solo es una hoja que vamos a tener con datos, sino que también va a ser una respuesta estratégica a lo que el mercado está buscando. Entonces, por eso es tan importante que nuestro CV sea estratégico. Podamos mirar también antes de ponernos a redactar el CV un poco el mercado y qué es lo que se está solicitando. Entonces, lo primero que vamos a ver va a ser entender el proceso previo y el contexto en el cual se enmarca el CV. Principalmente vamos a ver por qué es tan importante analizar principalmente el cargo, la organización, el propósito, como les comentaba, principalmente también antes de ponernos a redactar el documento. También veremos las razones y las diferencias de los formatos, porque no todos los formatos comunican lo mismo y no todos sirven para las mismas situaciones. Hay como, por ejemplo, nos comentaba Alfonso, hay personas que quizás no tienen experiencia laboral. Entonces, en ese caso también es importante que nuestro formato apunte un poco quizás a otros logros, a otras habilidades que podamos destacar. Como tercer punto, hablaremos también de las confusiones más comunes que existen a la hora de elaborar lo que es un poco nuestro CV. Por ejemplo, qué incluir, qué debemos dejar fuera, cómo ordenar esta información, cómo elaborarlo parte por parte. Y por último, veremos principalmente algunos ejemplos de formatos de currículum reales para ver cuáles son los que más funcionan y quizás cuáles son los que no funcionan tanto ahora en la actualidad. Esos son los primeros puntos que veremos. Bueno, entonces ahora, ¿qué formato tienes hoy? Por ejemplo, ahí lo que nos comentaba un poquito Alfonso. Esta pregunta la dejo quizás abierta al público. Cuéntenos ustedes, ¿tienen formato de currículum sin experiencia? ¿Cuál están usando? ¿Uno con orden cronológico? ¿Lo sacaron de internet? Cuéntenme un poquito ustedes acerca de su experiencia. Hola, lo que me pasó a mí es que de- eh, tuve una charla anteriormente, antes de titularme y egresar, en la que ingresé y enseñaban cómo hacer un CV. Entonces nos dejaron como uno como base, no sé cómo se llama Ya tienes en un específico. formato. ¿Ah? Tienes un formato específico. Sí, pero bueno, viene con datos de contacto, perfil profesional en la Ujú. parte, bueno, también información, educación, práctica y experiencia también. Tiene una parte de certificaciones y curso, idioma y actividades extracurriculares. Perfecto. Ya, el formato que tú me estás indicando, principalmente por los apartados que me mencionas, es un formato Harvard. Ya, es uno de los más recomendados. De hecho, ahora vamos a pasar a la siguiente diapo y tenemos estos tres tipos de formatos. Según lo que tú me comunicas, se me imagina que es el primero, ¿no? Em, sí, creo que sí. Es que también en la práctica de experiencia también uno pone toda la información y como tres puntos de también específicos de cada tema. Tres puntos de la práctica, también tres puntos de las actividades extracurriculares, por ejemplo. Lo que no entiendo es dónde, porque tengo un Excel básico, pero muy cercano al intermedio, bien Ya, cercano al intermedio, pero no sé dónde se pone también. Entonces, perfecto. pero quería saber si todo lo que le estaba diciendo y estas partes estaban correctas o faltaría algo o estaría completo un CV así. Ese formato de CV es uno de los más recomendados, de hecho, uno de los que nosotros también recomendamos muchos en las orientaciones laborales. Lo que sí tenemos que Ah, tener ya. en cuenta, igual lo vamos a ir viendo dentro de la charla, es el contenido de este documento. El formato estaría ok, pero el contenido vamos a tener que irlo ajustando dependiendo de diferentes factores. Por ejemplo, vamos a ajustarlo dependiendo de tu experiencia. Si es que no tienes experiencia, también tenemos que destacar quizás otros conocimientos, cosas que has hecho en la universidad, preprácticas
proyectos de título, también podemos destacar la información adicional, como si tienes algún voluntariado o alguna otra cosa que puede ser estratégica para los cargos en los que estás postulando. Que igual ahí lo Sí, veremos. Entonces, dentro de estos formatos de CV, que son los más comunes, les puse aquí tres ejemplos. Estos tres ejemplos están todos correctos, pero obviamente estratégicamente tenemos que ir acomodándolos según el perfil que estamos buscando, según los cargos y también cómo se está moviendo el mercado. Por ejemplo, el primero es uno de los más utilizados porque también sirve mucho para lo que se está utilizando hoy día, que son los filtros ATS. Entonces, este formato es muy bueno porque pasa todos estos filtros ATS, ya que no es una plantilla prediseñada, no contiene imágenes, fotografías, dobles columnas, entonces tiende a tener muy buena llegada, sobre todo cuando estamos postulando, por ejemplo, en algún portal de empleo. Si estamos buscando específicamente en estos portales que son los que están utilizando este software del ATS, este en la primera opción nos va a sentar muy bien. Si quizás lo estamos enviando directamente más por LinkedIn o por quizás directamente a los correos, los otros dos formatos también nos sirven. Entonces, la idea es que veamos que no hay un formato específico que es el correcto, sino que siempre estratégicamente lo vamos a tener que ir modificando por obviamente cada cargo o también cómo se está moviendo un poquito el mercado. ¿Ya? Entonces, antes de comenzar y como ya vimos igual algunos tipos de formatos, vamos a entender un poquito el proceso previo y el contexto en el cual se enmarca nuestro CV. Antes de escribir alguna palabra dentro de nuestro CV o sentarnos como quizás a redactarlo, es súper importante que tengamos en cuenta este proceso previo, que va a consistir principalmente en que nosotros nos detengamos y empecemos a hacer como un ejercicio de autoconocimiento, en donde vamos a ver principalmente qué es lo que estamos buscando, qué es lo que busca la empresa también en la que nosotros estamos postulando, qué es lo que busca el mercado quizás en general, cómo los reclutadores ahora también están utilizando los filtros, que yo les comenté, este tema de la inteligencia artificial y los filtros ATS. ¿Cuáles serían mis palabras claves? ¿Cuáles son los conocimientos que se repiten dentro de los avisos en los que yo estoy postulando? ¿Cómo también puedo potenciar un poquito más estas palabras claves dentro de mi CV? Entonces, es súper importante que ya quizás el CV no basta solo con contar nuestra historia o dar data de nuestra experiencia de manera cronológica, sino que también hay que tener un poquito el contexto, ya sea de la empresa en la que estamos postulando, del cargo, y así vemos también cómo podemos adaptar esta información tanto a la cultura organizacional, a la industria en la que estamos postulando. Entonces, entender que transformar nuestro CV va a ser una herramienta estratégica y además el CV ya no solo va a ser informativo, sino que también va a ser mucho más contextual. Ahí no sé, Ceci, si quisieras agregar algo, ¿te ha pasado quizás también en las orientaciones que realizamos en alguna ocasión? Sí, claro, hemos visto un montón de currículum y bueno, y siempre mencionamos, no sé tú Gaby, pero la idea es como también indicar a la persona que no es que su currículum esté malo, ¿ya? Ujú. Porque como bien tú dices, hay un montón de formatos y todos sirven para algo, ¿ya? Entonces simplemente nosotros estamos tratando de enfocar en el contexto, como bien dijiste, de las postulaciones a través de los portales de empleo. Entonces partamos de la base que no es que vaya a estar malo, ya de partida. Si tiene la información básica de un currículum, es un buen currículum porque está informando. Sin embargo, ya después cuando uno empieza a meterse ya más en el proceso, en la estrategia, ¿cierto? En lo que yo quiero mostrar a través del currículum, como bien decías tú también, la base de todo el autoconocimiento, luego el foco laboral, para qué soy bueno, qué destaco. Entonces, claro, ahí se van incluyendo otros factores que claramente van aportando el currículum. Eso, como que al final uno siempre tiene que dirigir a lo que quiero aportar cuando menciono algo. Exacto, hacia nuestro foco laboral. Entonces ahí principalmente vamos a ver qué es realmente el CV. Aquí tenemos como algunas primeras impresiones. Lo primero entonces es que muchas personas creen que quizás es un documento en donde solo tenemos que enumerar trabajos y mencionar estudios. Y no, es todo lo contrario. Principalmente, obviamente, es un documento formal con una estructura clara y profesional. Eso es súper importante. Siempre debe tener una estructura clara, debe tener que entenderlo cualquier persona. Es súper importante porque muchas veces nosotros somos de un área en específica y ocupamos muchos tecnicismos o muchas palabras que quizás un reclutador que no es de nuestra área no va a entender. Entonces, es súper importante que sea claro y obviamente profesional.
Segundo, siempre el CV es nuestra primera impresión, es como nuestra carta de presentación. Entonces es súper importante que acá podamos presentarnos de manera clara, que contemos un poquito acerca de nosotros y que sea también un documento que nos pueda representar. ¿Ya? Como tercer punto, la idea es que sea una síntesis estratégica que muestra nuestra experiencia laboral, nuestra educación, nuestras competencias también, según el cargo, obviamente, al cual estamos postulando. Es súper importante que estratégicamente igual lo vayamos modificando constantemente, quizás por los cargos en los que estamos postulando. Como cuarto punto, como les había comentado igual anteriormente, no existe un modelo único de CV. ¿Por qué? Porque cada perfil y cada objetivo profesional es diferente. Entonces, quizás si postulamos a una empresa o postulamos a un cargo en específico, el objetivo en sí no va a ser el mismo que postulamos en la semana pasada. Entonces, obviamente, no va a existir como un modelo único de CV. Y lo último es que obviamente es lo más importante, es que un CV bien construido siempre nos va a facilitar el acceso a nuevas oportunidades laborales y obviamente nos va a generar abrir más puertas para las posibles entrevistas, que es lo que nosotros estamos buscando. Siempre estamos buscando que nuestro CV sea llamativo eh, y pueda obviamente dirigirnos a obtener entrevistas, que eso ya sería nuestro segundo paso. Pasar como todos estos filtros curriculares para obtener el resultado que es la entrevista psicolaboral. Ya, entonces estos serían como los puntos principales de lo que es un CV. ¿Qué más? Bueno, desde un poco el contexto del proceso previo al reclutamiento, vamos a ver ahora desde el punto del reclutador. Normalmente queremos saber qué es lo que busca el reclutador en nuestro CV. ¿Cómo está haciendo para pasar los filtros? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para que mi CV pueda pasar estos filtros? Lo primero es que hasta ahora hemos hablado principalmente de lo que es el CV, pero de nuestra perspectiva. Pero la idea es que también siempre nos pongamos desde la otra parte, que es el reclutador, y que va a ser quien va a revisar nuestro CV. Entonces, acá un poquito antes de leer un CV, el reclutador ya va a tener claridad de ciertos aspectos, principalmente, como dice ahí, de las características del perfil de cargo. ¿Qué quiere decir esto de las características del perfil de cargo? Va a hablar principalmente de qué conocimiento se necesita, cuáles son las competencias requeridas, cuánto, por ejemplo, son los años de experiencia que se necesitan. Principalmente son como todos los requisitos que nosotros vemos dentro del aviso, son los que están mencionados un poquito en el perfil o en la descripción del cargo. Entonces ahí es súper importante que nosotros igual a la hora de postular y de crear un CV también los tengamos en cuenta. Principalmente, por ejemplo, este punto lo podemos abarcar en lo que es nuestro resumen profesional. Puede ser nuestro resumen, perfil, acerca de ahí, a veces tiene como diferentes nombres, pero normalmente este siempre tiene que apuntar un poquito a las características del perfil del cargo que va a ser, por ejemplo, nuestra carrera, porque los requisitos son, por ejemplo, siempre puede ser es la carrera o alguna carrera afín. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso con Cecilia, puede ser psicóloga organizacional o carrera afín. Años de experiencia. ¿Cuántos años de experiencia tenemos? Rubros en los que hemos trabajado. Entonces, igual es importante mencionar los rubros. Áreas quizás dentro de estos mismos rubros que no hemos desempeñado. Y luego también mencionar estas palabras claves, que normalmente pueden ser conocimiento de algún software en específico, si tengo conocimiento de Excel, alguna certificación, conocimiento de alguna ley o alguna palabra que principalmente yo maneje y obviamente la estén solicitando dentro del AIS. Entonces, ahí es como la parte en donde nosotros podemos demostrar un poquito más esta información. Como segundo punto tenemos también lo que son los procesos masivos. ¿Qué quiere decir esto? Que en ciertas postulaciones se utiliza como diferentes cargos y se hace como solo un proceso. Entonces acá obviamente el proceso debe ser mucho más rápido, lo que conlleva que obviamente la revisión de los CV sea mucho más acotada. Y acá lo principal y lo más importante es que en este caso podamos hacer match con los avisos en los que estamos postulando. Entonces, utilicemos muy bien, como les mencioné, las palabras clave, los verbos. Por ejemplo, la forma en que nosotros redactamos las funciones es importante que sea bastante similar a cómo están redactadas entre los avisos, que siempre los comencemos con algún verbo de acción. Eso también nos va a ayudar bastante. Y por último, tenemos lo que es la comparación del perfil de cargo con nuestro CV. Ahí es lo que les comentaba un poco de este match que normalmente tenemos que ir haciendo con lo que es el aviso y también
el perfil que tenemos nosotros o las competencias que vayamos mencionando dentro de nuestro CV. Entonces, la idea principal es que podamos alinear lo que es nuestro CV con el perfil buscado y así obviamente facilitarle el trabajo al reclutador. Entonces, vamos a tener mayor coincidencia y así vamos a ir pasando cada uno de los filtros que se van poniendo en este proceso de selección. Continuando con esto, tenemos, ahí no sé si, sí, ahí se ve, que es importante obviamente para el reclutador. ¿Qué busca realmente el reclutador cuando lee nuestro CV? Es importante que antes también de comenzar a redactar nos podamos hacer esta pregunta. El objetivo principal es detectar el potencial y la capacidad del trabajo que tiene el candidato. Por ejemplo, no solo si ha trabajado antes en un cargo más o menos similar, sino que también cómo lo ha hecho, cuáles han sido los logros que esta persona ha alcanzado dentro de este trabajo. Entonces, por ejemplo, quizás no basta solo con mencionar las funciones. Normalmente, casi todos los CV son ahí un poco como nos mencionaba Alfonso, que se redacta un poquito el nombre del cargo, el nombre de la empresa, las fechas y se mencionan tres funciones, que son normalmente las más importantes donde la primera función siempre tiene que ser la más relevante, algo así como el objetivo de nuestro cargo, y las siguientes son funciones más específicas. Pero también es importante que después de estas funciones mencionemos quizás algún logro laboral. Este logro laboral lo podemos redactar de manera cuantitativa, por ejemplo, puede ser algún porcentaje que ayudamos a aumentar o disminuir, alguna meta que sacamos en algún plazo en específico, o también puede ser de manera mucho más cualitativa, quizás algún feedback, comentario que nos hizo alguna jefatura en este caso. Acá pasa harto que normalmente las personas no saben cómo redactar los logros laborales o les cuesta un poquito más esta instancia. Entonces ahí la idea es que se pongan a pensar cuáles fueron las cosas que ustedes realizaron dentro de sus trabajos, pero no principalmente solo las funciones, sino que su valor agregado, cuál fue el sello que ustedes dejaron en este lugar. Y por ejemplo, en el caso de personas que quizás no cuentan con mucha experiencia laboral o quizás no pudieron realizar algún logro, quizás porque su trabajo era como bastante acotado, podemos agregar, por ejemplo, en las prácticas profesionales, mencionar la nota con la que aprobaron la práctica, la nota de su proyecto de título. Esto también se puede considerar como algún logro. No sé si hasta acá, alguna consulta, comentario. Gaby, yo, Sí, disculpa, es que de nuevo quiero nombrar algo técnico, Ujú. que creo que no aparece en lo que salen los cuadraditos, como el quién eres, de qué eres capaz. No sé si ahorita aparece. Ahí sí, Ahí, sí, ahí está. completa la información. Eso, ya. Pregunta. Ahí em, Alfonso que nos iba a comentar ahí. sí. em, ¿En qué contexto? Es que hay diferentes ítems. ¿En cuál, por ejemplo, se podría poner la nota en la que uno sacó en la práctica, por ejemplo? En los mismos puntos como 3 puntos en lo que uno destacó después de... Exacto. Esos los tres Ah, ya. puntos que que tú mencionas son las funciones. Normalmente el CV siempre tiende a ser funcional. Por ejemplo, acá fui viendo un poquito esta rueda que antes no se veía. Normalmente lo primero que tenemos que destacar es quién eres. Es como tu sello. Esto lo podemos hacer principalmente en la parte de nuestra información personal, antecedentes, poniendo nuestro nombre, nuestro perfil de LinkedIn, en el caso si es que lo tenemos, o también en nuestro resumen profesional. Aquí también vamos a apuntar hacia qué trabajo buscamos, hacia como hacia qué rubros. Luego, en la parte que tú me mencionas es la parte de la experiencia laboral. Posterior, que viene como el tercer punto, luego del resumen o del acerca de, viene lo que es la experiencia laboral, en donde ahí nosotros mencionamos que idealmente sea un CV funcional. ¿Qué quiere decir esto que sea un CV funcional? Es que va a contener al menos tres funciones. Dentro de estas tres funciones siempre tienen que ser las más estratégicas, ¿ya? La idea no es que, por ejemplo, mencionemos un listado de funciones o mencionemos todas las funciones que teníamos que realizar porque hay algunas que son como repetitivas. Entonces, por ejemplo, si tenemos un cargo, ejemplo de, no sé, analista de algo y es lógico que tenemos que realizar ciertas funciones como enviar correo o hacer ese tipo de cosas, no es necesario que las mencionemos, sino que estratégicamente vamos a mencionar las que tú consideres que son más importantes porque se parecen más a las funciones de los cargos en los que estás postulando tú ahora.
Entonces es importante que antes también de redactar el CV, nosotros echemos un poquito una mirada al mercado laboral. Entonces veamos cuáles son las Una funciones que pregunta. más se repiten, ¿sí? Pero la nota de la práctica al final uno ya no la tiene porque ya se cerró todo. Ujú. Podría ser quizás la nota con la que uno salió porque se tituló al final, porque esa nota es como la del taller de práctica profesional más la práctica profesional, que sería un promedio entre las dos. Claro, sí, pues puedes mencionar las dos, pero la idea es que, por ejemplo, si mencionas como la práctica o el proyecto de título, en este caso, si quieres fusionarlo, que también dentro de las funciones estén mencionadas. Ah, ya, es que lo que pasa es que, bueno, uno ya después se olvida de las notas y no tiene registro como para comprobarlo también. Pero Claro. también una cosa, eh, me felicitaron por ser proactivo. Yo, por ejemplo, tuve la práctica laboral Ujú, eh, en el preuniversitario CEPECH ujú. y me gustaría postular a algún cargo en en la educación, pero soy administrador eh, con mención en procesos administrativos. En la práctica me dijeron que era muy proactivo, pero no sé cómo redactarlo ni cómo ponerlo también. Ya, mira, importante igual lo que nos mencionas, siempre nos comentan un poquito esto. ¿Cómo mencionar, por ejemplo, mis habilidades blandas dentro del CV? ¿Es recomendable mencionarlas? Ahí tenemos que ser estratégicos. Las puedes mencionar dentro de la parte de tu resumen profesional. ¿Perfil profesional? Exacto, perfil, resumen, que es en la segunda etapa de tu CV. Pero yo te recomiendo que cuando menciones estas habilidades blandas sea siempre en la última parte y al máximo sean tres fortalezas o habilidades blandas. ¿Por qué? Porque normalmente en el CV lo que tenemos que potenciar o mostrar más son nuestras habilidades técnicas o conocimientos que sean comprobables. Un reclutador, cuando ve tu CV y tú mencionas que eres proactivo, él no va a tener cómo comprobar que realmente Alfonso es proactivo, porque no te conoce. Ujú. Entonces, normalmente se va a ceñir solo a lo estrictamente como que se puede comprobar, que va a ser tu experiencia, tus funciones que tú ya hayas realizado. Entonces, si mencionamos como muchas habilidades blandas, estas no son como muy atractivas o no son también valoradas dentro del CV. Entonces, tú puedes mencionar como, por ejemplo, soy administrador, soy personal administrativo, con tantos años de experiencia en los rubros de educación, me he desempeñado principalmente en las áreas de finanzas, recursos humanos, poseo conocimientos de Excel intermedio, algún RP, supongamos, y además me considero un profesional proactivo y responsable. Eso sería como un resumen profesional más o menos completo. Ah, en el resumen profesional también, o sea, en el perfil profesional entonces uno puede ponerlo de Excel. Exacto. Esa sería tu Ah, palabra clave, por ejemplo, sí. que igualmente Es va a que, ir mencionada también más abajo. es que lo que pasa es que eh, yo de repente pensaba que había que ponerlo en práctica y experiencia, porque en práctica y experiencia uno pone como los datos y después 3 puntos de cada uno. Pero ahora toda esta información yo estoy pensando mejor ponerla en el perfil profesional. Exacto. Lo que pasa es que esos tres puntos que tú me mencionaste son funciones, no son conocimientos. Son, por ejemplo, realizar orden de tal cosa o realizar planillas, realizar tablas dinámicas para ordenar tal cosa. Entonces, principalmente, esos tres puntos no son conocimientos, son funciones que tú hayas realizado dentro de esta práctica, dentro de esta prepráctica, proyecto de título o ex trabajo. O sea, en el perfil vienen los conocimientos y, y en la práctica y experiencia vienen como los trabajos que uno ha hecho. Exacto. Ya, muchas gracias. Perfecto. Entonces, más o menos que ya vimos un poquito lo que era esto, vamos a ver también el proceso previo a la elaboración también del CV, pero ahora desde nuestro punto, ya no desde el reclutador, sino que desde el punto del candidato. Y acá que es importante. Principalmente la idea es que podamos ver, primero, identificar nuestro foco laboral. Normalmente pasa harto que algunos candidatos no tienen definido el foco laboral. Entonces, ¿qué pasó acá?
que empezamos a postular a todo lo que aparece en Internet. Empezamos a postular a diferentes áreas, a diferentes rubros, y ahí no somos tan estratégicos porque nuestro CV obviamente no va a estar apuntado hacia un foco laboral. Entonces los requisitos van a ser muy generales, los conocimientos que mencionemos lo mismo. Entonces no vamos a ser realmente atractivos para ningún aviso en específico. Vamos a caber como ser buenos, pero no específicamente muy bueno para nada. Entonces eso puede hacer que no nos llamen a entrevista. Entonces lo primero que deberíamos hacer es definir un foco laboral. Hacernos ahí quizás un ejercicio más de autoconocimiento y decir, ¿qué rubro me interesa? ¿Para qué soy bueno? ¿Qué conocimientos yo tengo? Entonces ahí, por ejemplo, como lo dijo quizás el compañero, a mí me interesa trabajar en el área de educación, en un cargo más administrativo. Entonces eso es lo primero que nosotros deberíamos tener identificado para que obviamente nuestras postulaciones sean mucho más efectivas. El segundo punto sería revisar las ofertas del mercado laboral. Es importante que quizás antes de redactar nuestro CV, echemos quizás una mirada a diferentes portales. Yo recomiendo siempre revisar, no sé, unos 5 avisos de trabajo de diferentes portales y empezar a comparar. Ver, por ejemplo, ahí, ¿qué conocimientos son los que se repiten? ¿Tengo yo estos conocimientos? ¿Necesito capacitarme en ellos? ¿Los menciono en el CV? Quizás no los tengo mencionados. Entonces ahí, un poquito como revisar el mercado laboral nos va a hacer consciente de lo que se está pidiendo ahora en la actualidad y también ver si es que yo lo tengo o no en nuestro CV. Ese sería como un poquito el segundo punto. El tercero sería evaluar los distintos formatos de acuerdo a nuestro perfil. Como les comenté, hay formatos para personas con experiencia, para recién egresados, para cargos de oficio y para personas sin experiencia de ningún tipo. Entonces ahí es importante que veamos si el formato va de acuerdo también con nuestro perfil. O por ejemplo, como les comenté, si estamos postulando normalmente mucho por internet o por portales de empleo, si mi formato cumple con estos filtros ATS. Entonces, quizás si yo tengo un currículum de alguna plataforma en específico, de Canva, que contiene dobles columnas, imágenes o fotografías, mi currículum no va a estar pasando los primeros filtros. Entonces ahí es importante que también lo adecuemos según el contexto de los lugares en que nosotros estamos postulando. Y por último, es importante considerar nuestro perfil a la hora de elaborar obviamente el CV. Que ahí obviamente seamos muy estratégicos, principalmente mencionemos conocimientos, años de experiencia y todos los requisitos también de los avisos de los cuales nosotros estamos postulando. Ahí Ceci, no sé si te gustaría agregar algo, ¿tienes algún comentario? O sea, como recalcar también, bueno, todo lo que has comentado, súper importante, ¿cierto? Como que ya parece que no es tan fácil hacer un currículum. Eh, Sin embargo, cuando hablaste antes de cómo hacerlo más llamativo, es esto, más llamativo. Como que a esto nos referimos cuando decimos llamativo. No es un color, no es un diseño, no es una imagen, es pensar en todos los factores necesarios para que en el fondo el currículum llegue a quien tenga que llegar. Ya como vimos antes el punto de vista del reclutador, ¿cierto? Yo como que pido mucho que se pongan en los zapatos de la persona que evalúa el currículum, porque de repente no vale mucho la pena mencionar toda la experiencia laboral o todas las funciones, como bien decías tú, Gaby, así como una por una las funciones. Vamos a lo importante, a lo llamativo, a lo estratégico. Como que yo creo que esa es la relación importante, ¿cierto? Como que lo llamativo sea igual a estratégico, como a eso nos referimos. Entonces, pensar en esta persona que está revisando, ¿cierto? ¿Qué querer, qué queremos destacar? Y también, claro, los puntos que mencionaste ahora, que es lo que tiene que identificar el candidato de sí mismo para poder hacer más estratégico este currículum. Así que es harto Exacto. trabajo. Sí, Disculpa, Cecilia y Gabriela, hay una pregunta en el chat. Dice, si me dieron carta de recomendación, ¿dónde sería oportuno agregarla? ya, perfecto. La carta de recomendación normalmente no recomendamos adjuntarla dentro del CV. La carta de recomendación siempre tiene que ir como un documento externo que podamos adjuntar. Por ejemplo, la carta de recomendación la podemos adjuntar quizás en alguna pregunta filtro de algún proceso en lo que estemos postulando que requiera así como coméntanos tu experiencia y mencionar quizás ahí la carta de recomendación. O mencionarla, pero siempre enviarla como un archivo adjunto, pero diferente a lo que es el CV. ¿Por qué? Porque si la cargamos con el mismo CV,
Puede ser que, por ejemplo, estemos postulando por algún portal de empleo que utilice estos filtros ATS y la extensión va a ser demasiada. Si vamos a tener quizás 2 hojas de CV, que es lo que nosotros recomendamos, 2 planos, y vamos a adjuntar la carta de recomendación y nos va a subir a 4. Entonces la extensión ya nos va a ser perjudicial para pasar un filtro. Así que igual ahí eso es importante siempre, adjuntarla como un documento externo o quizás enviarla en algún tipo de pregunta filtro de algún portal de los cuales estemos postulando. Entonces, como para ir recapitulando un poquito toda la información, con nuestro foco claro, con los conocimientos del mercado, con un formato adecuado, vamos a elaborar obviamente un CV que nos va a ayudar mucho más a ser estratégicos, a tener también una identidad profesional y a reflejar también lo que nosotros nos diferencia de los otros profesionales. Es importante igual tengamos claro esto, que nuestro CV también tiene que marcar nuestro sello profesional. Dentro del mercado vamos a competir con muchas personas que quizás van a tener nuestro mismo cargo, nuestros mismos años de experiencia, pero la idea es que nuestro CV demuestre qué nos hace a nosotros diferente de ellos. Entonces, por eso es súper importante el contenido de lo que vayamos mencionando. Y aquí vamos a ir viendo principalmente cuáles serían las razones y las diferencias de los formatos. Ya vimos que no existe un único modelo de CV que esté correcto. Entonces, ¿por qué hay tantos formatos diferentes de CV? Porque obviamente cada persona tiene una historia laboral distinta y cada proceso de selección también valora cosas distintas. Entonces, por eso también es importante que vayamos viendo y estratégicamente ajustando nuestro CV a estas postulaciones. Entonces, lo primero, un poquito. Aquí viene como la parte más importante antes de elegir un formato. Para decir, ya, ¿con qué formato me quedo? Es importante que primero mencionemos esto. No se trata principalmente quizás de solo copiar una plantilla que quizás nos entregue algún compañero, que veamos en internet, sino que reflexionar sobre, obviamente, mi perfil profesional. Y antes de esto tenemos que ver estos puntos que mencionan acá. Por ejemplo, lo primero, ay, chuta, que se me movió. Lo primero sería, ¿qué habilidades y competencias yo poseo? ¿Cómo las estoy demostrando en mi CV? Es importante que veamos si estas se están reflejando dentro de lo que nosotros tenemos redactado. ¿Qué funciones he desempeñado anteriormente? Las estoy mencionando, esto principalmente en la parte de mi experiencia laboral. Estoy poniendo las funciones más relevantes que he hecho. ¿Qué es lo que hago bien? Por ejemplo, acá podemos mencionar cuáles podrían ser mis intereses, qué conocimientos tengo de algún software en específico, para qué soy bueno. Esto también es importante. ¿En qué cosas me he destacado o en qué he generado algún tipo de logro? Hay mencionar, por ejemplo, nuestro CV no sea solo funcional, que también pueda mencionar algún tipo de logro o sello que nosotros hayamos dejado, valor agregado dentro de alguna organización. Y por último, ¿qué competencias técnicas principalmente poseo? ¿Qué conocimientos? ¿Cuántos años de experiencia? ¿Software, manejo? Más o menos cuáles son los requisitos técnicos de los avisos, cómo yo los voy manejando. Y obviamente estas preguntas nos van a ayudar a identificar un poquito lo que no sé si lo han escuchado, pero habla un poquito de nuestra propuesta de valor. En cuanto yo tengo como clara cuál es mi sello, cuál es mi propuesta de valor, es mucho más fácil elegir el formato que mejor me represente. Entonces, en base a lo primero que tenemos que tener en claro es, primero me conozco, luego decido el formato y por último lo redacto. Eso sería como lo más importante. Y acá vamos a ver un poquito las razones y las diferencias de los formatos. Aquí ya vamos a entrar como en el material más de lleno. Entonces acá se utilizan diferentes formatos de CV para cada uno y que obviamente que cada uno resalte la experiencia laboral, la educación y lo que queremos destacar principalmente el cargo al que estamos postulando. Y acá dentro de los tipos de formatos existen los formatos para los cargos profesionales y los de oficio. También podemos hacer diferencias en los años de experiencia. No es lo mismo una persona que quiere redactar su CV, que posee muchos años de experiencia, a una persona, por ejemplo, que está recién egresada o que no cuenta con experiencia. Entonces, estos serían como los 4 puntos en donde yo debería fijarme para también elegir mi formato de CV. Es si soy profesional o quizás busco un cargo más difícil, cuento con experiencia o soy recién egresado sin experiencia.
Entonces ahí vamos a poder ir viendo punto por punto qué mencionar en cada apartado. Entonces, las confusiones principales a la hora de construir nuestro CV. ¿Cuál sería? Acá entramos un poquito en lo que es el exceso de la información que existe en Internet. Muchas veces nos cuesta un poco discriminar qué dejamos afuera y qué no dejamos afuera dentro de nuestro CV. A veces queremos mencionar todas las experiencias laborales que tenemos y quizás tenemos muchas experiencias laborales o quizás hemos durado muy poco en algunos cargos. Entonces, no sé, tenemos cargos de 3 meses, luego de 6 y esto hace que solo nuestro CV sea más extenso. Es importante también la extensión de nuestro CV. Idealmente nosotros recomendamos que el CV tenga como máximo 3 planas, pero lo ideal sería siempre 2. Entonces acá es importante que podamos acotar la información siempre a lo más relevante, siempre a lo que apunte hacia el foco laboral. Quizás si tenemos experiencias laborales de muchos años, por ejemplo, que hayamos hecho algún trabajo mientras estábamos estudiando y ahora no apunta a lo que nosotros queremos buscar, la idea es que quizás no lo mencionemos o si lo mencionamos no le damos tanto énfasis. No ponemos logros laboral, mencionamos una o dos funciones como máximo. Entonces ahí la idea es que podamos ir como segregando un poco la información que vamos a poner. También es importante siempre, y el reclutador siempre se va a fijar principalmente en las últimas 3 experiencias laborales. Entonces ahí siempre la idea es que podamos dar un poquito más el énfasis en ellas. El otro punto es que, como también ya lo había mencionado harto anteriormente, no existe un modelo único o un formato único de CV. Siempre va a depender de nuestro perfil, de lo que ya vimos en nuestro tipo de cargo o nuestros años de experiencia. Y este último punto que también nos preguntan harto. ¿Puedo incluir, por ejemplo, imágenes, fotografías, colores, diseños, porque quiero que sea mucho más atractivo visualmente, quiero que mi CV llame más la atención? Ya. Acá le dejamos súper claro que lo importante del CV es el contenido. No es tan importante que tenga colores, que sea bonito, que sea atractivo visualmente. El reclutador siempre se va a fijar principalmente en el contenido. Eso va a ser lo fundamental. Nosotros no recomendamos utilizar plantillas que ya vengan prediseñadas, ya sobre todo si están postulando algún portal que utiliza alguna ATS o IA para filtrar los currículos. Idealmente que nunca contenga dobles columnas. Eso sería como lo más importante. Y lo demás ahí lo podemos ir acotando según también el lugar donde ustedes están realizando la postulación. ¿Puedo hacer Entonces, una pregunta? ¿sí? Que ahora con todo esto de los conocimientos del perfil profesional y con lo que le conté que era que me quería centrar un poco más en la educación, Ujú. estaba pensando en el perfil profesional, perdón si le interrumpí mucho, pero No te eh, preocupes. eh, lo que pasa es que, ¿cómo debería poner? Porque eh, tengo como un resumen de mi perfil, pero Ujú. no va orientado en la educación. Pero lo que pasa es que la verdad es que yo estudié en CEPECH, después ahora estudié en IPE Chile y al mismo tiempo después hice la práctica en CEPECH. Entonces tengo harto conocimiento de cómo un poco funciona, las necesidades del alumno, cómo funciona adentro, y no sé cómo lo puedo poner en mi perfil profesional para que aparte de que diga, bueno, todo lo que es un administrador, Ujú. también esté un poquito más orientado en la educación. Quería saber cómo podría ponerlo, cómo sería bueno. Ya, y yo te recomiendo que te bases principalmente en lo que conversamos, que es el tercer punto, el estudio del mercado. Porque, por ejemplo, tú ya tienes un poquito lo que es el foco laboral definido, más o menos sabes para hacia dónde quieres apuntar, que es como un poquito más el área de educación. Entonces, lo segundo, para potenciar principalmente esta postulación, sería ver el tercer punto, que es el mercado laboral. Que acá la idea que sería que, por ejemplo, tú veas dentro de los avisos que estás postulando para las áreas de educación. Me comentas que, por ejemplo, tienes harto conocimiento en lo que es quizás guiar alumnos o entregar algún conocimiento en específico. Entonces, la idea es que dentro de ese perfil tú puedas potenciar estos conocimientos que tengas. Y normalmente estos son requisitos que aparecen dentro del aviso de trabajo.
Entonces, por ejemplo, si dentro del aviso de trabajo se menciona deseable experiencia con atención de público, con algún conocimiento en específico, quizás de alguna plataforma específica de la universidad o alguna otra herramienta en específica, y obviamente tú la trabajaste en estos dos antiguos trabajos que tuviste, la idea es que también la menciones ahí. Una pregunta más. ¿Cuánto el perfil profesional Ujú. tiene algún límite en su tamaño? Sí, súper importante esa pregunta que ahí nos mencionaste. La idea de este perfil profesional es que su extensión no sobrepase más allá de las 8 líneas. Como máximo, máximo podrían ser extenderlo hasta los 10, pero idealmente varía entre 6 a 8 líneas. Ya, muchas gracias. Perfecto. Entonces, lo esencial a la hora de que podamos un poquito elaborar nuestro CV. Lo primero es que obviamente sea sencillo y coherente, vaya al unísono con todo lo que mencionamos anteriormente, que contenga las palabras claves relacionadas a nuestro rubro, área del cargo. Ahí, por ejemplo, como mencionamos, si queremos trabajar específicamente, por ejemplo, como Alfonso en el área de educación, que obviamente mencionemos que anteriormente realizamos nuestra práctica en algún instituto, que trabajamos en algún área específica, como finanzas, si es que nos gustaría apuntar ahí al área de recursos humanos, empleabilidad, así que siempre pueda obtener este tipo de palabras claves, ya sea tanto en los rubros, áreas específicas también en donde nos hemos desempeñado. Y otro tipo de palabras claves también van a ser, como ya les mencioné, conocimiento específico. Si ustedes ven que se repiten, que tenga conocimiento de Excel, conocimiento avanzado de inglés, y obviamente ustedes lo tienen, lo manejan, la idea es que también lo puedan mencionar ahí harto en el resumen profesional dentro de su serie. Importante también que podamos tener claridad en las fechas de los empleos y los estudios. Es súper importante que dentro del CV mencionemos, por ejemplo, nuestra experiencia laboral, que fue, no sé, dentro de enero del 2025 a agosto del 2025, y lo podamos mencionar textual. Idealmente no utilizar abreviaturas, perdón, y mencionarlo completo. No solo poner, por ejemplo, las primeras siglas del mes, sino que mencionarlo completo. Lo mismo con lo que son los estudios. Es importante que cuando nosotros vayamos a la parte de la formación académica, mencionemos el año en el que nos titulamos. Mencionemos ahí el año de la titulación. En la parte de la formación de los cursos, capacitaciones o seminarios, también podamos mencionar en el año que hicimos los cursos. Ahí es importante que mencionemos el nombre, por ejemplo, del curso o capacitación que hayamos realizado, la institución y la fecha en la que lo realizamos. Acá es importante que idealmente los cursos que ustedes mencionan dentro del CV no sean muy antiguos ya. Yo siempre recomiendo utilizar máximo lo de los últimos 10 años, porque obviamente igual el conocimiento siempre se va actualizando, sobre todo en la temática de lo que son los cursos. Y obviamente que también siempre vayan en sintonía con nuestro foco laboral. A veces trabajamos en empresas en las cuales nos hacen hacer cursos demasiado generales, como los típicos cursos de seguridad, de la H, y quizás no van en sintonía como con lo que estamos buscando, no es necesario que los mencione. Y por último, trata obviamente de no incluir elementos visuales. Aquí vamos un poquito más a lo que es el formato. No es necesario incluir imágenes, nuestras fotografías ya no se usan tanto y pueden obviamente distraer un poquito al reclutador. Si queremos entregar mayor información de nosotros y por ejemplo tenemos LinkedIn, yo les recomiendo que ustedes dentro de la primera parte del CV puedan adjuntar su link personalizado de LinkedIn y ahí obviamente el reclutador puede ver su fotografía, puede ver también mayor información respecto a su acerca de fortalezas. Ahí ustedes pueden ser mucho más dinámicos, lúdicos y no hay ningún problema con el tema de la extensión. Y ya un poquito finalizando, vamos a mostrar lo que serían los ejemplos de los CV. Ya, acá tenemos tres tipos de CV. El primero es para profesional con experiencia. Acá, si ustedes pueden visualizar, en la primera parte siempre van los antecedentes personales: nombre, dirección a nivel general, teléfono, correo electrónico. Y acá, por ejemplo, si ustedes, como ya les comenté, quieren entregar mayor información, podemos agregar el link de LinkedIn debajito de lo que es el correo. Luego tenemos nuestro resumen profesional. Nuestro resumen profesional mencionamos principalmente nuestra profesión, años de experiencia,
empresas de los rubros en los que hemos trabajado, por ejemplo, retail e industrial, y mencionamos también algún tipo de área en las que hemos trabajado. Aquí dice, por ejemplo, maquinaria, sistemas eléctricos, etcétera. Y también hablamos de algún tipo de conocimiento específico, ya sea que tenemos algún conocimiento de Excel, PowerPoint, Office o algún RP en específico. Lo mismo un poquito queda en el que es para oficio. Pero acá la diferencia con el profesional es que, por ejemplo, no vamos a mencionar nuestra profesión, sino que, por ejemplo, nuestro oficio. Podemos mencionar si somos más del área administrativa o si tenemos algún oficio en específico. Lo mismo con los años de experiencia. Y vamos a mencionar acá, por ejemplo, en vez de hablar de las áreas en las que hemos trabajado, vamos a hablar principalmente de las funciones. Y si contamos con algún tipo de certificación. Por ejemplo, si somos gaffiter, que sería nuestro oficio, la idea es que mencionemos si tenemos alguna certificación en específica para lo que nosotros estamos ofreciendo. Y ahí hablar quizás de alguna competencia. Acá, como mencionaba, la idea es que podamos mencionar máximo 3 competencias o fortalezas que nos destaquen a nosotros. Y por último, a diferencia de lo que es estos dos anteriores, tenemos el de recién egresado, que es el mismo que el para personas sin experiencia. Acá principalmente vamos a mencionar nuestra profesión, no vamos a mencionar los años de experiencia porque obviamente no tenemos, pero vamos a mencionar la institución en la que estudiamos, ya sea universidad, instituto. Vamos a mencionar principalmente la experiencia de los rubros de las prácticas en las que la realizamos. Y obviamente vamos a mencionar principalmente las áreas donde trabajamos y las pequeñas funciones que desempeñamos, siempre como a grandes rasgos. Y ya en la segunda parte tenemos lo que es la experiencia. Acá es importante y en todas es igual que la idea es que podamos mencionar siempre el nombre de la empresa en la que trabajamos, el cargo, las fechas con inicio y término y mencionar luego 3 funciones. Las funciones siempre van a ser lo que nosotros realizamos, ¿ya? Por ejemplo, lo que se solicitaba que nosotros realizábamos, que era como nuestra obligación. Y acá es importante que siempre la primera función que ustedes mencionen sea la más importante, algo así como el objetivo del cargo, ¿ya? Y las siguientes pueden ser mucho más específicas. Acá es importante que tanto en el de profesional con experiencia como el de recién egresado podemos incluir lo que es el logro laboral, que si ustedes pueden ver va debajito de las funciones. Se menciona logro como una viñeta y se describe el logro. En el cargo principalmente, perdón, en el formato de oficio, no es necesario que mencionemos obviamente el logro laboral, porque normalmente los cargos en los que se desempeñan los oficios no tienen la capacidad quizás de realizar algún elemento clave o algún valor agregado, sino que son respectivamente a la función en específico. Entonces, como que hay que darle más énfasis a eso. Como tips, es importante también que quizás las funciones que ustedes mencionen dentro de su CV las pueden redactar de 2 formas. Esto puede ser en primera persona o en tercera persona. Esto queda en su criterio, como a ustedes les acomode más. Ambas están correctas, pero idealmente que siempre comiencen con algún verbo de acción. Por ejemplo, si tuvieron que realizar, comenten realizar, ejecutar, cooperar, coordinar, dependiendo de obviamente el cargo que hayan tenido. Estos verbos de acción les van a ayudar a tener mucha más similitud con los avisos de trabajo, que es lo que queremos obviamente tener para así tener mayor match y obviamente ir pasando los filtros curriculares. Luego de lo que es la experiencia laboral, tenemos esta parte que son los antecedentes académicos, ¿ya? Ya que obviamente es importante que mencionemos nuestra profesión, el lugar donde estudiamos y las fechas. Acá quizás no es tan necesario mencionar el inicio y el término, sino que lo más importante siempre es el año de titulación. En el tema del oficio, acá podemos mencionar principalmente la educación, que sería el colegio, o si salimos de algún técnico nivel medio, principalmente mencionar con el año cursado. Y luego acá tanto en el de profesional como en el de recién egresado tenemos este apartado de cursos o seminarios o capacitaciones. Acá es importante mencionar dónde lo realizaron, cuál fue el nombre de este curso o capacitación que ustedes ejecutaron y también las fechas. Y por último tenemos esto apartado que habla acerca de información adicional. En la información adicional podemos agregar conocimientos de algún idioma, si es que los tenemos,
la idea es que siempre mencionemos el respectivo nivel en el cual tenemos este conocimiento. Yo acá ahí siempre recomiendo que idealmente el conocimiento de idioma que mencionemos sea desde el nivel intermedio hacia el avanzado, porque pasa harto que igual a veces las personas ponen como, no sé, español nativo, pero quizás en los requisitos dentro de los avisos que estamos postulando no lo van a solicitar. O sea, ahí es importante que siempre ustedes mencionen lo que pueda ser estratégico. Mencionamos también los conocimientos técnicos que tengamos, ya sea de algún software en específico o de otro conocimiento. Y también podemos agregar un apartado que habla de otros. Este apartado podemos incluir cualquier dato que quizás no vaya a ser respectivamente laboral, pero sí puede aportar en los cargos a los que nosotros estamos postulando. Por ejemplo, podemos agregar si hemos hecho algún voluntariado, si tenemos algún tipo de licencia de conducir, si tenemos algún premio deportivo o algo que nosotros queramos destacar, si podemos trasladarnos de ciudad. Por ejemplo, estas cosas como el tema de los voluntariados, premios deportivos, si pertenecemos también quizás a alguna comunidad, también habla de algún tipo de habilidades blandas, que yo en un principio les comenté que no es tan recomendable quizás agregarlas en el CV porque no son comprobables. Pero, por ejemplo, si nosotros participamos en algún grupo deportivo, esto sí habla de trabajo en equipo. Entonces sí lo podemos destacar como tal. Si hemos hecho algún voluntariado, también habla de espíritu de servicio. Entonces también son competencias que podemos destacar dentro del CV sin necesariamente mencionarlas como habilidades blandas. Entonces, eso a nivel general. Hasta acá, ¿alguna duda, consulta? Hola, buenas Sí. tardes. Te interrumpo. Alfonso es tu nombre, ¿verdad? Ah, no, pero no importa, yo espero. Disculpa. Gabriel, una consulta. Quería hacerte una consulta con respecto a el formato de currículum. Si hay, ¿cuál sería la forma de un formato mixto de un currículum de egresado con algo de experiencia? Por ejemplo, se egresó de una carrera, cierto que no hay experiencia, solamente la práctica, pero se tiene Ujú. experiencia en un área relacionada o experiencia en otra área, pero ya hay como un año de experiencia, no sé, 5 o 6 años hacia atrás. Entonces, ¿cómo se podría mezclar eso? ¿Cómo se fusionaría con el Perfecto. profesional, con el, ¿cuál es el nombre de Eh, acá? Oficios. El de oficio, ya. El que yo te Claro, recomendaría principalmente sería este, el primero, el profesional con experiencia, ¿ya? Pero acá, ¿ya? ¿qué vamos a hacer? Idealmente, la idea es que, por ejemplo, la experiencia que tú menciones igual esté relacionada con el foco laboral. Que, por ejemplo, quizás fueron cosas que tú hiciste mientras estabas estudiando, para costearte los estudios y todo, pero quizás que tenga alguna función que pueda ser más o menos similar. Por ejemplo, si es algo totalmente diferente, yo no te recomendaría incluir. Ah, perfecto. Perfecto, Por me queda claro. ejemplo, no sé, si es como del área administrativo o tuviste que realizar algún tipo de, no sé. Supongamos que tenías que manejar algún grupo o hacer alguna función que pueda ser similar a las que ahora se necesitan dentro del cargo al que estás postulando, la idea es que ahí lo puedas mencionar. Perfecto. Y sería como el mismo orden, ¿verdad? ¿Cómo? Porque, por ejemplo, sería en el mismo orden. Por ejemplo, Sí, en el currículum de egresado, la información más relevante y principal sería como el proyecto de título. En cambio, en el perfil de persona con experiencia, parte como todo al revés, ¿no? ¿Cuál sería como la eh, lógica ahí? no, siempre tiene que ser en orden cronológico, es decir, de lo más reciente a lo más antiguo. Ya, perfecto. Siempre Me en ese queda orden cronológico, tanto la experiencia laboral como la experiencia académica, antecedentes académicos, perdón. perfecto. Me quedó súper claro. Muchas gracias. De nada, entonces ya vamos a ir un poquito finalizando. Tenemos acá un Ahora cuadro sí, comparativo. Ah, Alfonso, sí, eh, cuéntame. sí, entonces repasando lo último, estarían los datos de contacto, porque estoy repasando lo que yo como que estoy ordenando para poder poner en mi CV, Ujú. que entonces estarían los datos de contacto, el perfil profesional, y ahí hablamos que podría poner también al final un poco lo que las tres fortalezas, quizás que uno proactivo, te llamaron la atención por ser proactivo, o quizás el Excel intermedio. Exacto. Bueno, después la educación y No. quedé en... ¿Ah? La segunda es antecedentes personales, resumen profesional, antecedentes laborales, ¿ya? Y segundo, antecedentes académicos
cursos y por último la información adicional. Es que yo lo tenía como perfil profesional, Y luego educación la educación. de... Ah, Y luego la educación. sí. No, ahí tienes que bajarla. Después del perfil profesional o resumen profesional, antecedentes laborales y posterior a eso lo que son los antecedentes académicos. Ya, entonces pongo la práctica y experiencia antes de educación. Exacto, Ya. Y, y después de esto podría poner mis certificaciones. exacto, que serían sus certificaciones, cursos, capacitaciones que hayas realizado. Después puede ir el idioma. Exacto, en la información adicional ahí iría tu idioma, conocimiento de software o lo que hablamos de algún otro conocimiento que no es respectivamente laboral, pero te puede aportar a los cargos en los que estás postulando. Ya. Y siempre después de las funciones uno podría poner un logro. Exacto. Ahí estratégicamente, por ejemplo, no es necesario que en todas las funciones tú menciones un logro laboral, ¿ya? No, pero al final de poner las funciones. No, sí, sí, perdón, pero no en todas las experiencias, a eso iba. Que no, por ejemplo, no es Ah, necesario que sea en toda la experiencia que tú tengas menciones un logro. No, eso es optativo. Yo recomiendo que el logro tú lo menciones en, por ejemplo, la experiencia que quieres dar más énfasis, que se puede parecer más a los cargos a los que estás postulando ahora. ¿Qué te gustaría que en una futura entrevista el reclutador pusiera mucho más énfasis en ella? también termino con actividades extracurriculares Exacto. en la información, Ujú. pero lo mío es como extracurricular, pero al mismo tiempo es experiencia un poquito laboral. Mire, yo trabajé en dos temporadas, dos cosechas, Ujú. es un trabajo de verano, ¿Ya? entonces lo puse como extracurricular. Lo que yo hacía es como que se puede decir como un control de calidad. Eh, lo que pasaba era que uno era como anotador y seleccionador, que al final lo que yo me preocupaba era organizar y dirigir a los cosecheros que sacaban la fruta, la Ujú. cereza, y al mismo tiempo hacía un control de calidad de todo lo que traían. Pero lo quise poner porque uno deja bien en claro que uno aprendió a tratar con personas, porque Claro. aprendí cosas bien importantes, como por ejemplo, eh, aprendí a no ser tan cuadrado, que uno está tratando con personas y hay que tener tacto y algunas veces hay que ser flexible, porque la gente no es máquina y se equivoca. Y muchas veces también empecé a aprender a guardar la compostura, porque si, aunque uno tenga un cargo intermedio, igual te ven como autoridad. Y si uno se empequeñece un poco, pueden como perder esa visión de autoridad que uno tiene y el respeto al final que a uno le tienen. Entonces, esas cosas yo pienso que eran importantes, son importantes para trabajar en equipo. Eh, entonces, quería saber si estaba bien un poco ponerlo en actividad extracurricular. Sí, mira, yo te recomendaría que obviamente esto va a potenciar, como tú dijiste, el trabajo con personas, trabajo en equipo y también liderazgo. Pero te recomendaría que, por ejemplo, en ese punto, como lo vamos a mencionar en este punto, y es un trabajo de verano, no lo mencionemos como, no le des tanto énfasis ni tanto detalle, sino que menciones, por ejemplo, el cargo específicamente y que fue por la temporada. Ya, es que puse solamente una función. Puse todo lo que usted me dijo, o sea, el trabajo Ujú. eh, y una parte que es organizar y dirigir a los trabajadores de la cosecha de cerezas, garantizando el correcto accionar de los cosecheros para tener calidad óptima en la fruta recolectada. Y eso es lo único que puse de... Ya, perfecto. Es importante. No le demos tanto énfasis, entonces lo ponemos solo como una función para destacar principalmente estas competencias que tú me mencionaste y que obviamente te van a servir para los cargos que vas a postular ahora en el futuro. Ya, Acuérdate que no hay como algo que sea correcto o sea incorrecto.
La idea es que obviamente cumplamos con los requisitos mínimos, que es tener toda la información necesaria, que el contenido sea claro y que obviamente esto vaya estratégicamente apuntado a los cargos a los que tú estás postulando ahora. Ya. Así que Em, por eso yo creo que estaría bien igual. ya. Muchas gracias. Eso. Perfecto. Entonces aquí vamos a ver lo que es este cuadrito comparativo. Acá tenemos, por ejemplo, en el resumen profesional. Tenemos en lo que es el CV profesional, principalmente en enfoque en lo que vimos que son conocimientos técnicos, que es la profesión, las áreas y los rubros. En el de oficio, resaltar principalmente certificaciones o datos. Por ejemplo, si estamos postulando algo de conductor, obviamente mencionar el tipo de licencia de conducir que tenemos. En el de recién egresados, mencionar conocimientos adquiridos principalmente en las prácticas. Ya, eso es súper importante. Siempre darle énfasis a lo que hicimos en las prácticas, preprácticas o ayudantías. Y en el sin experiencia, si no tenemos ningún tipo de experiencia, incluir palabras como la motivación que nosotros tenemos, las áreas en las que nos gustaría desempeñar, nuestros intereses o aptitudes principales. Acá sí podemos hablar mucho más de habilidades blandas, porque no vamos a tener un conocimiento específico, el cual mencioné. Luego tenemos lo que son la experiencia. Esta siempre viene inmediatamente después del resumen y puede incluir principalmente los logros, sobre todo en el cargo profesional. Ahí siempre es más valorable mencionar logros. En el de oficio también viene inmediatamente después del resumen, pero acá no es necesario que mencionemos logros. Recién egresado, tenemos que incluir en nuestra experiencia laboral las prácticas, pasantías, de prácticas, trabajos part-time que quizás realizamos mientras estábamos estudiando o algún tipo de proyecto de título. En el sin experiencia no hay ninguna exigencia porque obviamente no vamos a tener experiencias para poder comentar. Y por último, en lo que son la educación, en la parte del profesional, incluir siempre los títulos que tengamos, ya sea de carreras técnicas, universitarias o postítulo. En el de oficio, mencionar obviamente nuestra enseñanza media, si era humanista o técnico nivel medio. En el de recién egresados, también siempre va después, puede incluir carreras técnicas, universitarias o también postítulo. Y en el de sin experiencia puedes mencionar enseñanza media, también será científico humanista. En estas obviamente siempre va a ir después de lo que es el resumen porque en la sin experiencia no tenemos experiencia. A diferencia del recién egresado, que puede ir después del resumen, pero ¿cómo vamos a incluir preprácticas, prácticas o ayudantías? Y ya después de ese puntito. Entonces, acá vamos a ver que tenemos... Disculpa, Gabriela, disculpa que Ujú, te interrumpa. Tenemos una persona en el chat, María José Mejías, que dice que tiene una consulta. No sé si quiere abrir su perfecto. micrófono. Sí, buenas tardes. La verdad es que no quería interrumpir. No te preocupes. Bueno, yo soy nutricionista egresada de IPE Chile. ¿Ya? Tengo experiencia de 2 años y medio en la carrera, Ujú. pero actualmente a mí me gustaría también dar un enfoque en el área administrativa, ya Ya. que dentro de mi carrera, o sea, de mi experiencia laboral, yo también realicé funciones administrativas. Entonces, yo tengo una cuenta también en trabajando.com y si bien menciono algunas labores administrativas, igual tengo la duda de cómo puedo hacer el enfoque para la postulación de empleos, si es que quiero ir también como por esa área y postular a empleos de esa área, teniendo en mi CV como un enfoque más al área de la nutrición. Ya. Principalmente, ¿tú quieres cambiar totalmente el rubro o te gustaría complementarlo Me con tu... gustaría complementarlo. Ya. Acá esto es dar como un vuelco hacia tu foco laboral. Sí, lo que pasa es Totalmente. que yo Ujú. ya llevo aproximado como 10 meses de búsqueda laboral como nutricionista y dentro de mi área no he encontrado trabajo. Entonces, como yo también realicé trabajo administrativo, quería ver si es que por ese lado podría como enfocarme Ya, por mira, un tiempo. acá principalmente podemos hacer dos cosas. Si tú lo quieres complementar con lo que es tu formación de base, tu título de pregrado,
lo que podemos hacer es obviamente mencionarlo en el resumen profesional, como por ejemplo nutricionista con experiencia en áreas administrativas, para que idealmente, no sé, puedas trabajar en una clínica, quizás que esté relacionada como con el área de la salud, realizando algún tipo de trabajo administrativo. Ahí sería como más complementario, ¿ya? Ya. Entonces, la idea es que acá tú en el resumen profesional principalmente cambiemos el foco. Agreguemos, por ejemplo, mencionemos principalmente que eres nutricionista, pero con experiencia en administración. Por ejemplo, nutricionista con 3 años de experiencia en el área de administración. Y aquí destaquemos los conocimientos que tú tienes en esa área de administración, ya sea de Mm, alguna plataforma, de algún software, de lo que tú ahí vayas viendo dentro de los avisos que te puede servir. Si es que tú me dijeras, Gabriela, yo quiero cambiar totalmente el área y sabes que ya me rindo como en el área de la nutrición o quiero darme un tiempo porque ya no encuentro nada, ahí yo te recomendaría que crearas otro CV que estuviera totalmente relacionado con lo que es el área administrativa. Ya, me entiendo. Y obviamente aquí no mencionáramos como por ejemplo tu carrera de base en lo que es el resumen, sino que lo mencionáramos solo en la parte de lo que es los antecedentes académicos. Ya, me entiendo. Muchas gracias. De nada. Entonces ya estamos finalizando un poquito. Aquí comentarles que entonces tenemos 4 tipos de formatos que se relacionan principalmente con lo que es el profesional, el formato de oficio, el formato de recién egresados y el formato de personas sin ningún tipo de experiencia. Y por último, las recomendaciones siempre más a nivel general. Lo primero sería siempre mantener el foco en el cargo. Ahí como vimos también con la última preguntita que nos hicieron, si quizás queremos cambiar de foco, ya no queremos postularnos más para la profesión que nosotros estudiamos, queremos explorar otras cosas, tenemos que cambiar obviamente el CV porque nuestro foco va a ser distinto. Segundo, ser estratégico. Obviamente, tenemos que mencionar lo que más se parezca a los avisos en los que estamos postulando, las funciones que sean más llamativas y atractivas. No sirve mencionarlo todo, sino que siempre lo más relevante. Tercero, revisar los avisos. Obviamente, antes siempre de redactar nuestro CV, miremos un poco el mercado laboral. ¿Qué se está solicitando? ¿Cuáles son las certificaciones? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Los cumplo? Quizás necesito volver a capacitarme, hacer algún curso, o obviamente quizás no lo estoy mencionando de la manera correcta. Ver el foco en la información. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que yo quiero más destacar? ¿A qué le quiero poner más énfasis? En la experiencia laboral que yo más énfasis le ponga, más destaque, va a ser en la que en la siguiente etapa, que es la entrevista, me van a consultar más y me van a preguntar más. Y ya por último, obviamente revisar todos los detalles a nivel general, que tenga buena redacción, que no tenga faltas ortográficas y que obviamente esté todo bien estructurado. Y eso sería como lo último que podría compartirles. Muchas gracias, Gabriela, por todo lo que comentaste. Gracias a las personas que participaron, hicieron sus preguntas. Yo sé que es harta información, como de Sí. repente se ve así como muy complejo armar un currículum, como les estábamos diciendo, estratégicamente hablando. Sin embargo, los últimos puntos que indicaste, yo creo que recapitulan muy bien todo lo que conversamos, lo que conversaron. Eh, Eso, harto ánimo en la elaboración del currículum. Recuerden que sea algo estructurado y que se vea ordenado y fácil a la vista de quien lo va a leer finalmente. Recordando estas palabras claves que nombramos harto, la estrategia y cualquier duda que tengan también apóyense mucho, como también lo mencionaste ahora último, de los avisos. De los avisos es una súper buena guía para saber qué destacar y qué no. Y siempre siempre teniendo la base de su foco laboral, que es a través del autoconocimiento. Así que muchas gracias por el espacio de esta charla, las chicas de IP Chile, sí. Eh, Eso, gracias. No sé qué van a decir palabras también para cerrar. Sí. Gracias Cecilia y gracias Gabriela por todos los conocimientos entregados. Sin duda, como decía Cecilia, serán de gran utilidad el poder aprender cómo enfocar nuestro CV de manera estratégica, dependiendo del cargo, estas palabras claves que nos mencionaba. Así que te agradecemos toda la información entregada y también agradecemos a los participantes también de esta charla, que es el inicio de esta gran semana de empleabilidad que tiene IP Chile para ustedes. Les recordamos también registrar la asistencia que está en el chat,
que también nos va a ayudar para seguir mejorando toda esta información y toda esta semana, y también enviarles la información que ustedes necesiten. También en el chat está el correo de círculo de titulados@ipchile.cl si tienen alguna duda o si les queda alguna duda en la charla, o si quieren poder que le podamos enviar la grabación, también nos escriben y nosotros la respondemos de manera eficiente junto con Consuelo. Por último, los invitamos a seguir participando en las actividades de esta semana, seguir aprovechando lo que IP Chile mediante Círculo de Titulados tiene para ustedes. Mañana hay otra charla a las 7 de la tarde que vamos a poder aprender cómo enfrentarse a una búsqueda laboral, pero según la inteligencia artificial. Así que los dejamos muy animados y gracias por venir esta tarde y por quedarse y por participar. Así que damos finalizado esta charla. No sé si alguien más quería una consulta o algo como última instancia o algunas palabras antes del cierre. Por acá, Eli, solo agradecer a Cecilia y a Gabriela por acompañarnos en este inicio de la semana. Muchas gracias por sus conocimientos y como bien decía Elizabeth, vamos para esta semana y la próxima semana seguimos con la feria laboral, así que a todos los titulados los dejamos invitados a que se registren para que así también nosotros podamos seguirle enviando la información pertinente a todas estas actividades que tenemos para ustedes. Un abrazo, muchas gracias por la asistencia, gracias Elizabeth, gracias Consuelo por el trabajo y seguimos esperando a todos los titulados para estos eventos de los siguientes días. Un gusto haber estado con ustedes. Igualmente, muchas gracias, que estén bien. Igual ustedes, que Muchas tengan buena gracias. noche todos. Chao, chao. Chao. Estén muy bien Muchas todos, gracias por gracias. todo. Chao. Chao, gracias.